Buenos días. Los integrantes de mi equipo son Vidal Marina Ana Laura, Soto Eduardo Bautista, Rodríguez González Dana Paola, Marcelino Barcina Jacqueline Yasuet, García Luis Armando, Castañeda Guadarrama Verónica Marián y su servidor Moreno Romualdo Juan Martín. El tema sobre el que hablaremos es el modo de producción feudal comercial en la ciudad medieval. Para empezar, les hablaremos sobre el modo de producción feudal, el cual hace referencia a un sistema social dominante en Europa medieval, donde los señores feudales pertenecientes a la nobleza poseían tierras, mientras que los campesinos o siervos estaban obligados a vivir en la tierra de su señor. El señor feudal era el amo de las tierras y también de los campesinos. El feudo es una tierra, un bien o un derecho otorgado por un señor feudal a su vasallo, a cambio de la prestación de una serie de servicios. La organización se basaba en un sistema político descentralizado, en el que el poder lo poseían únicamente los señores feudales. Características. Entre las características que definen al modo de producción feudal y comercial, destacan las siguientes. Los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Punto 2. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. Punto 3. Se basaba en modelos de explotación agropecuarios. Punto 4. Las relaciones eran relaciones de vasallaje. Es decir, el vasallo estaba obligado a servir o a pagar ciertos tributos al señor, y gracias a ello, el señor feudal también los dotaba de protección. Punto 5. La unidad productiva mínima era el feudo. Estas características aquí mencionadas son un resumen de los principios que Marx utilizó para definir el modo de producción feudal. Clases sociales en el modo de producción feudal. Entre estas clases sociales que integraban este modo de producción, Marx definió tres. El señor feudal, un noble aristócrata con el capital y el poder para establecer el vasallaje. Campesino, un vasallo. Este debía pagar al señor feudal con sus servicios para alimentarse, también para recibir alojamiento y manutención. El clero, compuesto por la Iglesia y los miembros de la misma. El surgimiento del modelo feudal se explica por el estado de desorden y fragmentación de Europa tras la caída del Imperio Romano en el siglo V. Esto permitió la descentralización del poder político y el surgimiento de reinos aparte. Cada uno de estos reinos estaba dividido en feudos, dirigidos por la nobleza, duques, varones y demás títulos. Sin embargo, todos ellos estaban sujetos moral y legalmente a la Iglesia Católica, encargada de mantener orden social a través del adoctrinamiento de las masas. La Iglesia brindaba legitimidad espiritual a la corona, ya que los reyes electos entre las castas aristocráticas se consideraban puestos en el trono por Dios. Esta época fue abundante en guerras, por lo que el campesinado aceptaba pertenecer a un feudo a cambio de orden y protección. Las distintas unidades de producción en este sistema eran dos. La primera eran reservas señoriales, aquellas que eran cultivadas por campesinos, percibiendo a cambio mansos para cultivar. Y la segunda era mansos, trozos de tierra que cedía el señor feudal al campesino para cultivarlos y autoabastecerse. Las ventajas y desventajas del modo de producción. Ventajas. Una ventaja general del feudalismo fue la estabilidad que generaba. Los siervos soportaban la estructura de promover bienes y servicios esenciales. Esto, combinado con un organizado sistema de protección, ayudaba a mantener un balance estable que hacía funcionar a los reinos por varios años. El modo de producción feudal era esencialmente un modelo de explotación agropecuaria, ya que se les exigía demasiado a la clase baja, mayormente integrado por campesinos, para la entrega mayoritaria de sus productos, y al igual estos carecían de derechos y la ley no estaba a su favor. La desigualdad de las clases eran demasiado fuertes
y marcadas, ya que había una gran distinción entre las clases sociales. Se mostraba demasiada discriminación hacia la clase baja, ya que ellos carecían de oportunidades. Esto se agravaba por el hecho de que la mayor dificultad que enfrentaban eran los altos impuestos que debían pagar para poder tener un pedazo de tierra, lo que llevó que en esa época hubiera demasiada hambruna. Desventaja 1. Los campesinos o siervos pagaban a sus respectivos señores feudales una porción mayoritaria de lo producido. Esto quiere decir que con su trabajo los campesinos, a cambio de seguridad militar, orden y jurisprudencia, obtenían el permiso para habilitar porciones minúsculas de terreno en donde se sentaban sus familias, a cambio de entregar la mayoría de su producto al señor feudal, y los campesinos se quedaban con una porción minúscula para el sustento de sus familias. Era sostenido generalmente por la clase baja por una masa campesina encargada de la producción de bienes y gobernada por un señor feudal. La mayoría de las ventajas de la producción feudal la compartían dos grupos, los señores feudales y sus vasallos. Estos disfrutaban de las ganancias de los materiales a costa de los siervos. Esta monarquía desarrolló de manera significativa el valor de la lealtad en la sociedad. Gracias al feudo era demasiado alta que los vasallos se encontraban en totalmente agradecimiento con el rey. Por lo tanto, siempre mostraron lealtad a él y a sus órdenes, ya que, según ellos, era la representación de Dios en la tierra.